Después de una experiencia anterior, Antonio y su pesadumbre logran un cupo de docente en un exclusivo colegio de la capital. La bienvenida es un mapeo por el establecimiento y sobre sus derechos y deberes como profesor de nivel secundario. Formularios, comunicaciones, textos de estudio, la malla académica del San Alfonso. De eso debe estar atento. Y de ese diablo con cruces que es Agustina. Agustina es el peligro mecanografiado, en mayúscula y en neón. Es capaz de voltear al profesor más duro, disminuir carácter, coartar posibilidades. Agustina es la dominación a pasos de la mayoría de edad. Y les doy la más cordial bienvenida a otra hora de conversación para las redes sociales de The Libro Show, para el canal de YouTube de Que Leo Forestal y a través de radiotouch.cl en el espacio Traficantes de Cultura. Hoy para hablar de narrativa, para hablar de educación y para hablar de un tremendo libro, de un tremendo ser humano. Estamos con Daniel Campuzano, escritor, editor, a razón de su nuevo libro, El Sol tiene color papaya, ahora sí, editado por La Pollera. Primero, Daniel, agradecerte. Siempre es un gusto conversar, divagar, hablar de muchas cosas. Una bisagra cultural. Muy agradecido de ese comentario. Bienvenido. Gracias. Muy entusiasmado. Para quienes han vivido en Marte los últimos 30 años, ¿qué podemos decir de Daniel Campuzano? Daniel Campuzano Galaz, editor y profesor universitario, ha publicado las novelas La Incapacidad por Loma en 2012 y No me vayas a soltar, La Pollera Ediciones 2017. En 2016 obtuvo el premio Pedro de Oña por esta última obra. Y ahora sí, vayámonos de lleno al libro Daniel Campuzano. Por favor. Después de No me vayas a soltar, llega esta. ¿Podríamos hablar de una secuela? Sí. Agrandar el universo. Antes me complicaba, decía no es tan secuela, pero Daniel Campuzano verso. Al ver el pulso del lector, me doy cuenta que era un reparo súper tonto de mi parte intentar de que no se hilvanaran, digamos, las 2 horas. Uh-huh. Hay un espacio así temporal que no hay que justificar, y ese era, con los editores, era un tema de análisis, y hacíamos alusión de la historia, Uh-huh. de la historia anterior, de No me vaya a soltar, o le damos un carácter de independencia. Yo luché por darle un carácter autónomo a la historia, pero con ciertos cariñitos y retazos y alusiones de que alguna vez ocurrió una historia pasada. Siempre tuviste en la cabeza, donde obviamente No me vayas a soltar hablaba de la experiencia de Antonio en un colegio del lado poniente de Santiago, Sí. ¿hacer el otro lado? Sí, lo tuve porque esta novela iba a ser una sola gran novela de bastantes páginas, quizás excesiva, donde existían 3 historias. La primera era No me vaya a soltar, que era la experiencia de un profesor recién salido de la universidad en un colegio de una zona muy vulnerable, álgida de Santiago. Después este mismo profesor se iba a un colegio exclusivísimo. La idea era hacer como este juego de espejo, de ahí sale El Sol tiene color papaya. Uh-huh. Y había existido una tercera parte de la que aún no sé cómo se va a dar. Pertinentemente, un amigo editor me dijo separar la historia, y así mi editorial lo aceptó y lo trabajó, y salió todo en 2 años. ¿Y cómo En fue? 2 años. ¿Y el camino editorial, llegar a La Pollera, por ejemplo? ¿Mm? ¿Cómo fue? ¿Buscaste editorial, conocidos? ¿Cómo llegas a La Pollera? Yo los conocía de antes, Uh-huh. a ellos, y tuvieron la gentileza de decirme, mira, estás escribiendo, porque obviamente te conocen más como en tu labor de editor. Uh-huh. Y un editor no tiene por qué escribir, pero hay algunas personas que tenemos el mal gusto de hacer los 2 oficios, y Nicolás Leighton y Simón Ergas, gente que vivía admirada por el catálogo. Nos sentamos ya en serio, siempre eran como indirectas, alusiones de borrachos, de su parte, por supuesto, no mía. Y ya cuando cae Esto va a ser muy bueno. y ya cuando cae este premio Pedro de Oña, Uh-huh. el cual me lo comunica José Luis Rosasco, Ya. organizado por la Municipalidad de Ñuñoa, tan cuestionada hoy. Eso es verdad. Cuídense de los partes. Cuídense de los partes. De alguna forma, yo creo Quiero que decir autoridad sobre mi todo. premio de Veló pescó la primera
Era y terminamos en lo que estamos. Ujú. Una municipalidad infectada por la corrupción. Bueno, de los 90 con el señor Sabat, que a quien le mandamos un saludo. Que nos debe estar viendo en alguna parte. Y ahí como que Nicolás Leighton que me dijo, oye, esto va en serio. Así que ya, como era, puede darse y la vamos a leer. Déjame leerla. Déjame leerla. Así como, déjame leerla. Y ya bueno, es una historia mucho más larga, obvio, que involucra también renuncia. eh, yo me fui 2 años, casi no acepté trabajos para dedicarme a escribir esa gran novela. Entonces, como de alguna forma sentí que perdí como la vida y sentí que era un proyecto fallido y después, mira, todo, todo se ordena, todo se separa, finalmente se organiza y hay 2 novelas autónomas ya por ello y es un camino largo igual. Fue O como sea, largo. en rigor, la novela en sí estaba escrita ya estaba escrita el Está solitario. escrita Solo tuviste que claro. pulir, agregar algunas Sí, se cosas. agregaron varias cosas, o sea, se pulió y como te decía, era la segunda parte de una historia donde, por supuesto que la historia se completaba naturalmente en un mismo libro, ¿cachai? Entonces había que hacer algo, un bicho autónomo, Ujú. totalmente autónomo. Y ahí, y por supuesto también investigar, me dio tiempo para investigar más del universo que quería contar. A pesar de ser muy corta, yo investigo mucho y tengo mucho borrador, mucho detallito. Eh, bueno, por supuesto que la experiencia de ser profesor alguna vez me dio un gran bagaje de cotidianidades, desde cómo pasar la lista de clases, cuáles son los problemas que enfrentan los colegios burocráticos, ministeriales, ¿cachai? Eh, Fue largo ahora que lo pienso. O No sea, fue tan fácil. trabajaste como profesor como el mismo periodo de Antonio, tanto en el poniente como en el lado cuico. Sí, sí. Y fue lo que de alguna forma enriqueció la novela, tu propia experiencia. Sí, sí. Uno tiene al menos un colchón de imágenes, Ajá. de fotografía y videos mentales, pongámosle. Yo sé lo que ocurre en un colegio. Eh, Más allá de lo que podemos entender como esta relación asimétrica de un profesor y unos alumnos que escuchan y los problemas inherentes, más o menos sé la orgánica y también la cocina y los problemas que enfrentan los profesores, ¿cachai? En ambas realidades, que no son tan distintas, emocionales y técnicamente. O sea, por supuesto que hay una parte que tiene más necesidades de capital cultural, pero hay otras que donde me tocó conocer adolescentes de familias millonarias, pero absolutamente abandonados y de una desorientación sideral. Y esas personas, por supuesto, que van a acceder a una educación universitaria, de alguna forma van a tener una vida estable, tienen ciertos clivajes sociales que donde se van a poder desenvolver, contactos, pero están tremendamente desconcertados. Tocas el punto del abandono. El abandono, tanto en el primer libro como en este, está muy recurrente, mirando ciertos aspectos. ¿Qué hay en lo global, en el tema del abandono, que se escribe mucho sobre eso? A juicio tuyo, obviamente. Una inconformidad natural de, yo creo que se inculca en una sociedad como la chilena, y no sé si especificarla tanto como la chilena, pero obviamente en un saco del capitalismo inmediato que tenemos diariamente, se inculca mucho miedo al futuro. Ujú. ¿Me entiendes? Sí. Hay casi una disposición ministerial técnica a no pensar en el presente. El presente son pruebas estandarizadas, rendir, etcétera. Pero los dos lados, tanto en los entornos vulnerables como en los entornos exclusivísimos, tienen este miedo al futuro. ¿Qué van a hacer? O sea, por supuesto que son temas y complejidades distintas y necesidades distintas. Pero todos están pensando qué van a hacer a los 18 años. Las familias están pensando qué van a hacer a los 18 años. A mí me tocó conocer, por ejemplo, un apoderado que intenté
en un momento escribir algo sobre eso. Un apoderado que tenía mucho miedo porque su hijo le estaba gustando mucho leer. ¿Ya? Él es un destacado empresario, un conspicuo empresario nacional. Pero él Saludo habló con conmigo. Andrónico. No. Saludo. No, Saludo. no era Andrónico. Ah, ya, No era perfecto. no era Andrónico. Te pongo disculpas. Y él habló conmigo muy cortésmente y me expresó, por un lado, la, la maravilla, me felicitó tibiamente de por qué estaba inculcando la lectura al hijo. Eh, Intentó curiosear si yo le había dado tal libro, tal el libro. Y no, el niño estaba leyendo por su parte. Ya. A mí me había preguntado y él lo estaba comprando y lo estaba pidiendo. Ujú. Él me dijo después explícitamente, oye, no se le va a descubrir estudiar algo con arte, pues. O sea, tiene algo No de arte faltaba que se más, hace pues. cargo. No así ocurría con las niñas, Ujú. con las adolescentes que a mí me tocó hacer clases donde existía una libertad de, de una elección humanista artística. Y aquí lo digo con toda Una responsabilidad. elección sexismo. De parte de la familia, por supuesto. Ujú. La niña podía dedicarse a la literatura y la historia. El niño hombre, el hijo hombre, tenía que librar una batalla y eso lo vi, Ujú. lo entendí y ocurría en nuestro tiempo que no lo puedo entender por este miedo insisto, hay un miedo al futuro a, ok, una parte va a tener igual, va a ir a la universidad igual, van a pagar la universidad, pero no lo dejan estudiar teatro, sigue ocurriendo. Ujú. En el libro también, en esta misma conversación que tienes en esta misma conversación que tiene Antonio con el abogado, o las quejas que recibe, es de que habla mucho de contingencia. Sí, No al colegio exclusivo no le gusta hablar de contingencia, impresionante. no le gusta mezclarse con la No, realidad. un terror, el colegio exclusivo tiene un terror patológico, bueno, sistémico, muy comprensible, de que el apoderado no se vaya a molestar. Ujú. Y funciona según el miedo o el resquemor que podría presentar algún tipo de apoderado. Ujú. Y, y tú no comprendes que si tú quieres parar una clase, digamos, humanista, desde un libro, desde un poema, desde una película, tú tienes que aterrizar e ir al contexto. Pero yo hasta el 2013 no podía referirme tanto a la dictadura chilena. ¿Ya? 2013. Ujú. 2013. Tampoco se me pedía tampoco hablar mucho de los candidatos presidenciales de esa época. Bueno, igual uno también tiene un... Se le sale la cadena, tiene un humor así impertinente. De repente, obviamente, me interesaba mucho, pero sacar y estrujar estos conocimientos que el alumno está escuchando en la mesa de su casa. Ujú. Pero el 2012 había un 60% de un tercero medio que consideraba que Pinochet había salvado Chile. Ya. No tenía idea de los crímenes de lesa humanidad y solamente lo traducían desde sus padres que eran terroristas. Y estaban ofendidos porque robó, no porque mató gente. Siempre yo escuchaba esa misma Sí, queja. claro, la gran caída de Riggs. Ujú. Pero en este caso no, eran adolescentes y adolescentes, está bueno ese inclusivo. Adolescentes, X, sí. podríamos discutirlo después. Estos jovenzuelos. Pero ellos se habían criado con una gratitud hacia Pinochet y un terror endémico a los comunistas que algunos le quitaron el fondo al abuelo. Entonces, ellos no tienen, por supuesto, que la culpa y tú no vas a entrar a juzgarlos. Ujú. Porque no recibieron mayor Por conocimiento de la supuesto, realidad. por supuesto. Entonces, ¿cuál es la misión de una con todo el cuidado? Con todo el cuidado, explicarles de que hay otra vereda que no es que solamente era terrorista y que no hay un maniqueísmo, que no hay muy oscuro y muy claro, y que lo que sucedió en Chile tuvo obviamente muchas aristas, pero finalmente Pinochet quedó en el poder y murió impune, y mundialmente lo podemos ya catalogar como no como un referente de derecha, sino como un delincuente
Con una lista un larga. Así como... exterminador, un narcotraficante, un estafador, su esposa también. Eso es impresionante, ¿me entendí? Entonces, cuando yo el 2013 tiro la talla de, por ejemplo, yo me acuerdo que yo trabajaba en un colegio muy católico y hacía ruido que el Papa Francisco fuera elegido jesuita. Si no me equivoco, ahí los amigos en la casa pueden rectificar. El 2013 fue electo Juan Pablo II, Francisco I. Francisco, creo que sí. Entonces, yo me acuerdo de haber planteado esto y escuchado también, recibido este resquemor, este cuidado que en la casa, siendo un hogar muy católico, por supuesto, siempre son católicos, de que era un cura de alguna forma de izquierda. Eso me tocó y fue muy apasionante. Ya. Pues a quién, pero es que son jesuitas, y los jesuitas son como más comunistas, me decía, me acuerdo perfecto, un alumno. Entonces los mandaba a averiguar, aquí y allá, y finalmente hasta que tú entrabas en discusión al lado de la revolución estudiantil, de las marchas. Ellos tenían todo un terror porque esto ocurría abajo, no ocurre en su barrio. Y cuando los mandáis a investigar hasta que llega una jefa académica a preguntarte, oye Daniel, ¿es verdad que tú le hablaste de Camila Vallejo, Giorgio Jackson? Te recomiendo que mejor no, ¿para qué vamos a meternos en eso? Tú estás hablando cuando Giorgio y Camila tenían 27 Y años. estaban en la cresta del aula. Están en la cresta de la ola. Hoy en día de alguna forma están en el otro lado que es el Parlamento. Están en revolución, están peleando en la calle. El gordo Boric ni existía, ¿cachai? Está un poco más atrás. Y no, claro, sale un poquito del pueblo. Entonces cuando yo les mando a investigar quiénes están detrás de este movimiento estudiantil, del estallido del 2011, hay resquemor. Y terror. Y también el reto de esta profesora, la famosa jefa de departamento. Que siempre está. Que es la de UTP, es la misma. Siempre en la orgánica de los colegios existe esta señora. Que se tiene que ceñir al programa, a la malla académica. Porque está a la malla curricular. Claro, porque si alguien, generalmente cuando las personas llegan a esa escala en la orgánica institucional, es porque siguieron las reglas. Ahora yo siento que eso es más transversal, no se ve siempre en el colegio exclusivo. Yo creo, bueno, creo yo mirándolo desde afuera, de que eso es muy transversal, de que el profesor que sugiere otra cosa en la media académica, como que, oye, cálmate. No, totalmente, que entra algo muy apasionante, que a propósito me han llegado al menos 3 mensajes por redes sociales de profesores que han abordado la novela. Ayer fue a vernos la primera del libro una profesora que estamos hablando unos 10 minutos, y me impresiona como van a lo mismo, de que de alguna forma prueban la historia, más uno espera que como que te digan, oye, la estructura argumental está resuelta, y no, se quedan en cómo la novela logró de alguna forma, puede pasar lo que sea con la novela, pero logró retratar esa atmósfera de la competencia docente. Patear la jaula un poquito. Y que por ejemplo, en el departamento de lenguaje, matemática y biología, hay 5 o 6 personalidades, y ahí se confluye el salamero, el chupamedia, el rebelde, que generalmente no es rebelde, es que ese día había que pasar algo y pasó otro texto, entonces es peligroso entonces es una orgánica muy como el happening, muy donde me imagino que toda institucionalidad humana, pero en los colegios se aprecia siempre esa batalla y esa atención también al profesor, que los alumnos quieren mucho también hacer ruido. Se sospecha que es porque está beneficiando en alguna parte. Está siendo un poco flexible. El adolescente sube por el chorro y eso se escucha. Ajá. Quiero ir a la construcción, a los personajes, y en especial a los preponderantes, que es obviamente Antonio y Agustina. Sí. Pero primero irme a Antonio. ¿Cómo fue retomar el personaje? Ahora, yo lo siento del primer libro un poquito más retraído aún de lo que fue No me vayas a soltar. Sí. Pero fue digo nuevamente, percepción mía. Yo lo pasé, a nivel de proceso creativo, yo lo pasé mucho mejor con esta. ¿Por qué? Porque el personaje de alguna forma ya entendía, con No me vayas a soltar, yo ya entendí
qué fibras eran verosímiles Ujú, para él. ujú. Hasta dónde podía llegar, dónde estaba su desidia, dónde estaba su fractura. Y de alguna forma acá me encuentro con un tipo que ya había vivido una experiencia escolar, si bien se alude mínimamente en la novela, pero yo ya sabía cómo podía resultar. Ujú. Entonces ya tenía el personaje en la cabeza probado y con mucho feedback del lector, etcétera. Entonces, de alguna forma fue más libre ya cuando tuve que remozar esta historia, ya sabía lo que tenía que hacer. Y de alguna forma, en esta historia, esto es lo que yo hablaba con mi editor esto. Mis editores pertinentemente me decían, ¿estáis seguros que...? Porque no me vaya a soltar. El personaje intenta hacer algo. ¿Cachai? Intenta lucharla con toda su torpeza, sus contradicciones. Pero la intenta como... Intenta meterse, se apasiona. Pero aquí suelta, aquí tira el guante como a la página 10, ¿cachai? Desde la página 15 en adelante una sucesión de desencuentros con con la dirección y con los alumnos y ya tú entendí que se va a ir. De ahí cuando, no estamos spoilereando, pero el momento cuando él decide irse al colegio no ¿Qué? es algo No. no es algo que te esperí, o sea, no es algo que no te esperes. No, en efecto. La, Sí. la historia corre por otro lado, Ujú. ¿sabes? Por eso... ¿Y el personaje de Agustina? ¿Siempre pensaste la historia Sí, sí, con siempre. esta? Bueno, da lo mismo el nombre, podría haber tenido Sí. otro, pero haber tenido esta chiquilla eh, empoderada. Vamos a ocupar Sí. la palabra común, empoderada, llevaba su idea. ¿Siempre la tuviste en la cabeza? Sí, sí. El, porque, bueno, nuevamente la experiencia me hizo estar en muchas reuniones de profesores donde se hablaba 1 hora y cuarto de lo problemática que eran ciertos alumnos y se te olvida que tenías 15 años, 14 años. Ujú. ¿Cachai? O sea, de repente te encontrás como hablando de un expediente casi delictual porque una cabra chica, un cabro chico, puta, entró un vodka y se curó en un retiro. Inaudito. Es como, ya dale, es como, pero bueno, no se te olvide. Entonces, muchas veces los profesores por darse cierto aire detectivesco y por darle sentido también a, a, a su modus formativo, Ujú. terminaban como realmente dándole un carácter weón, criminal a ciertas acciones que eran finalmente un infantilismo, una tontera. No es que un alumno fume marihuana en un paseo en la playa, en segundo medio, se ha transformado en un drogadicto irremediable. ¿Me entiendes? Por supuesto que hay alertas, pero eso me impresionó siempre. Y siempre me impresionó también, yo no tenía nada que perder. Yo no tengo hijos, nunca he tenido hijos. Eh, siempre pude, de la mejor forma, descuidar un poco. Llegar a la estrella. Sí. Sí. Oye, otra más. ¿Quién se quiere tu público? Claro. Y de alguna forma yo tenía, en mi experiencia, una posibilidad de pasarme un poco de la raya. Ujú. Porque si a mí me despedían, comprenderás tú que yo tampoco era tan terrible. Ujú. Y entonces siempre, literariamente, que es lo que a mí siempre me ha interesado, ese alumno, esa alumna, la que no calza y que a la vez está en un proceso de adolescencia, con todo lo que conlleva eso, es tremendamente interesante. Porque es totalmente ambigua. Porque esa rebeldía que puede tener un adolescente finalmente es infantilismo, ¿cachai? Y generalmente es inteligencia. Pero una inteligencia que hace que pueda manejar, en este caso, Agustina Claro. Antonio. Claro, lo que pasa es para construir a Agustina, por supuesto que había una... Primero Además, qué nombre más cuico que Agustina. Sí. Sí. ¿Sigue siendo cuico? Sí. Yo lo encuentro cuico. Agustín está como más transversal, parece. No sé qué tanto. ¿Sí? No sé, no conozco ningún Agustín. Por ejemplo, los nombres más escritos en Chile son Benjamín y Sofía. Ujú. Y me parece que Agustín Está como en en el top tercero. 10. Después viene Gary, No, etc. Gary, Alexis. Viene el plantel de la selección completa.
Todos, Sí. uno por uno. Los nacidos sobre todo claro, el 2000, la generación dorada. Ujú. Charles de haber harto. Harto Charles, sí. Qué lindo, Charles Mariano. Harto Charles Mariano. lindo. Y otros líderes del ragatón también. ¿Qué? ¿Dónde? Sí, no sé, Sí. lo vi. Oh, no te puedo creer. Y yo vi a harta niña Britney. Pero estamos Ah, desviando la conversación. Sí, pero no, eso sí lo he visto. Pero Britney, de la Britney del 2000, pues. de Britney, 99. claro, y como, Ups, ahí tienen a Kane. y como un millón de variaciones. Britney, Varias, con T, sí. con una T, con tres T, La con Y. Britney. Claro, Justin. Pero buscando los nombres, Agustina, ¿te sonaba bonito en la cabeza? Sí. El otro día una muchacha me dijo, vos siempre usáis nombres con A. Puta, tenía razón. ¿Cachai? Sí. Bueno, claro, hay algo fonético y también un nombre reconocible que no sea tan... Por ejemplo, me acuerdo de es interesante este tema de los nombres. Pero cuando no me vaya a soltar, me llegó un mensaje como por interno, ¿Ya? como, está buena tu novela, pero me cargó que la cuica se llamara Dominga, porque es muy cliché. Todas las cuicas se llaman Dominga. ¿Ya? Y aquí pensando, puta, ten mis disculpas por aquello. Y después quedé pensando, interesante cómo la gente se puede tomar nombre en un... ¿Sí? O sea, ¿quién es el que mejor pone nombre en Chile? Otros se han vuelto cliché y uno ha adoptado el cliché nomás. Claro. Y ojo que las clases altas rebrotan nombres que están en desuso. Los Rosa, No, el Candelaria, por ejemplo. Candelaria, verdad. La Isidora hace unos 15, 20 años está, pero antes no estuvo la Isidora, estuvo pausado. Ujú. Bonito. Sí, muy, muy bonito. Sí. Nos ¿Estamos hablando de todo esto? No, nos desviamos heavy. No, Pero usted tiene que mantener la línea no, de la conversación. estaba todo muy interesante. Será parte también De Agustina. de lo que tenía en la cabeza. Agustina, Esta relación que tiene con de poder y de poder manejar también, no sé si la voluntad, quizás exagero, relacionarse con Antonio, que Claro. congeniaron muy bien. es que ella Siento. ella lo reconoce, yo creo, aquí estoy especulando, lo voy a hablar como... No pienso lo que escribió o se le ocurrió al autor en lo definitivo. Creo en el No proceso estoy de acuerdo comunicativo. con lo que pienso. No estoy de acuerdo con lo que pienso. Sí. Pero siento, Agustina claramente reconoce y aprueba a este distinto. Ujú. Un distinto no para bien ni para mal, sino alguien que no está calzando y por ahí se huelen y por ahí ella le observa ciertas actitudes. Es tremendamente manipuladora, inteligente y lo observa. Y en una figura donde la novela empieza con una señora que te está diciendo ten cuidado con esta cara chica. Entonces viene este tipo, esta figura de adulto con una fragilidad, inmadurez y con este adolescente perpetuo que pudimos retratarlo mejor en No me vaya a soltar. Entonces empieza a entender también de que siente una genuina fascinación por esta niña. Pues le cae bien dentro de lo que está viendo, porque llega a la sala de profesores y hay una vieja retándola por no hacer las planificaciones, hay un profesor quejándose de que es como un partidista, hay una dinámica de profesores. El otro día me entrevistó uno de sus colegas de Concepción. ¿Cómo se llama el muchacho? ¿Libros al aire? Los libros al aire. Ujú. Muy. Medio muy preocupado, muy amable, se leyó muy bien el libro, hicimos una conversación. Y el muchacho había sido profesor. Ujú. Y él me decía con mucho respeto, se demoró en hacerme la pregunta porque pensó que me iba a molestar. Me preguntó si existía algún profesor que se había molestado por mi forma de radiografiar a los profesores. Que generalmente quedan como imbéciles, como funcionales al gobierno de turno. Y nunca me había cuestionado eso. Y tampoco yo quiero hacer una figura y una crítica radical, digamos, al mundo docente donde hay elementos y donde es el oficio más definitivo que puede existir, y junto con la medicina, imagino. Pero realmente un tormento humano psicológico esa sala de profesores. Porque son muchos individuos que detentan un poder
y se tienen que mostrar impolutos a una comunidad de personas en formación, como son los alumnos, que están aprendiendo cómo se van a desenvolver civilmente, a una institución educativa que está en esta tensión de depender de lo ministerial y cuáles son sus límites de rango de acción, ¿cachai? Y finalmente entre ellos, el profesor siempre tiene que ser impoluto, no puede ser frágil, porque para los alumnos y para los apoderados es el bastión ético, de comportamiento y de seguridad. Sobre todo en las zonas vulnerables, como pasa, el profesor Juan es doctor, es dentista. Es como que piensan que tú tenés cierta... Y el niño de 15 años, por supuesto que sí. Entonces, lo interesante, aparecen esta generación de Agustina, y yo me toca verlo también en la universidad. Hay un colega a propósito acá en el público que también lidia con estos centennials o millennials. Centennial, ¿no? Nació el 2000. ¿No son millennials? No, yo creo que el millennial... No, pues yo creo que el millennial nació hasta el 99. Ahí nos pueden, el público nos tiene que rectificar. Por favor, corríjanos si hay algún millennial viendo. Para mí el Mundial de Corea-Japón es centennial. Ya. Como 2002 tendrán... que ahora tienen 20 años. Ya. Casi 20 años, 18. Y ellos, de alguna forma, se separan lentamente de ver al profesor como esta figura orácula. ¿Cachai? Y no un punto de perder la cortesía, que también lo hacen, son tremendamente descorteses, son como muy abajo, ¿no? Es la desidia. Y entonces aparece esta generación donde aparece una niña como Agustina que no tiene que tú rápidamente podís develar ya como un poco adulto, aunque sea un inmaduro. Antonio ahí tiene casi 26 años. Podéis sacarle inmediatamente la fotografía de lo que ocurre en su hogar. O sea, imagínate cómo fue Agustina a los 5 años. O sea, una niña sin límites. Y que no le importa un carajo las notas. Y eso es muy significativo y verosímil, porque todos los niños de enseñanza media están absolutamente presionados por las notas, por la PSU. A ella era lo mismo porque su abuelo, su papá, mucho dinero, ya tenía el futuro asegurado desde antes que naciera. Sí, pero ojo que también hay una presión. Siempre existe un empujón, un ideal netamente competitivo. De que ojalá entre a la Católica. Ya no a la Chile porque puta, hay marchas y comunistas, pues. Obvio, comunistas. Pero a la Adolfo Ibáñez cuesta entrar. ¿Cachai? Incluso hasta para gente exclusiva. Sí. O sea, no. El puntaje PSU. ¿Cómo se llama? No, PSU, puta. Se nos cayó el. No, ¿El PSU se llama? No, PSU existe. PSU se llama. Sería el PAA. Es que si no quedáis en la Adolfo, te tenéis que ir para Andrés Bello, que ya se está moviendo la jaula, aunque sea en Fernández Concha, arriba. Y si no, tenéis que venir a la Chile, pues. Aquí, a la barricada, pues. Y eso yo lo escuché. Yo lo escuché de una apoderada de que, ojo, que. Claro, esta niña tanto no sabe, no va a quedar en la Chile, pues. Era un miedo. El Lusach ni la mencionamos, pues, weón. No, ¿qué es eso? Es que hasta el 2000, ¿te acuerdas que eran las tradicionales? Claro, las tradicionales, y eso sí, pues, no, nada más que la Chile y la católica. Sí. Me acuerdo de mi mamá. Quizás me va uno. Yo estudié en una privada, en la Diego Portales, a quien le mando un saludo y los cariños siempre. Pero me acuerdo de mi mamá que todavía consideraba la USACH, porque eran las tres, ¿te acordáis? Sí. La católica, la Chile, la USACH, nadie traía la Santa María, no sé, la región, no sé cuál era las consideradas. A Conce, me preguntó no traía Conce. Y para lo que voy es que en 20 años cambia y existe esta generación de que realmente está presionada y son exitistas. Ellos están guiados por la competencia y sienten un placer endémico en ganarles notas. Y son alumnos que reclaman notas. Los colegios exclusivos. No, por supuesto que está esta facción que es muy interesante, que está, yo ya tengo un 5, voy a estudiar ecoturismo.
¿cachai? Con todo el respeto del ecoturismo, pero, o sea, No, yo no. No, pero las niñas están, los niños en general te reclaman las notas, quieren un 6,7 y no un 6,5 porque están sumando y porque les van a dar un regalo a fin de año. no, sí. Eso es súper estresante eso. Ajá. Para el profesor es súper estresante. Porque te dicen, profe, súmame la nota que yo tengo que tener un problema de 6,5 porque en 6,5 me va a ocurrir esto. Entonces, el Bien. personaje de Agustina no, va por otra vía. A Agustina le prometieron un carrusel y de castigo la mandaron a Disney. Sí, Sí. sí, esas cosas pasan. Ujú. Y que también al millonario chileno ¿Ostentar? le gusta tentar. Ujú. La vulgaridad está ahí, o sea, no está, no están los Egaña ni los Vicuña Maquena. Ujú. O sea, hay que tener el auto, hay que ir al barrio y van a Miami, de verdad. Los nuevos ricos. Pero es que, claro, pero también hay ricos que no son orgullosamente, por ejemplo, poco sofisticados en conocimiento artístico, que hasta el 50 eso era muy mal visto. Ujú. Si tú tenéis los medios, tenés los cuadros. Ahora es el horror del capitalismo de que un niño, como te decía antes, le guste leer, pues, weón. Eso yo lo vi, weón. Ujú. Me da terror, weón, que estudiar historia. O sea, ¿cómo? Es fuerte. Es fuerte. Quiero ir a la construcción que hiciste de la Sí. relación de Antonio con Agustina. Está... de alguna forma es sutil, ¿Mm? está al borde de, ¿Mm? pero está muy amable en lectura en la construcción. ¿Cómo fue, cómo fue jugar con esta autoridad profesora-alumna sin caer en lo, obviamente, lo riesgoso y no caer en el amor, sino estar en el punto medio? ¿Mm? Cómo fue la construcción de ese tipo de relación? Sutilmente, o sea, es que como te decía, en la historia rápidamente se desenrumba. Ujú. A diferencia de la novela anterior, Antonio tira la esponja, tira la toalla, ya como al mes, weón, sabe que no va a estar ahí. ¿Cachai? Por otro lado, se ve como invadido por esta tormenta de frescura, porque su vida también cotidiana tiene una pasividad que a él tampoco le acomoda tanto. Entonces aparece, de alguna forma, esta, esta excitación por una escena absolutamente inédita en su vida, y yo nunca lo vi desde un plano, digamos, en la construcción, desde un plano erótico afectivo. Es que no se lee erótico, pero sí se lee, pero sí, mirándolo de otra forma, Te voy a se contar algo, lee, te voy a contar algo. se lee un poquito ahí. Sí, por supuesto, no, por supuesto, y después existe también la intención de jugar con esos límites de borde y Sin tomar lo dicho por Patricia Espinosa, que ya vamos a hablar de eso. Por favor. Aparte de ser un degenerado, pero claro, eran dos, lo lindo era que eran dos tipos perdidos que se hacen un poco simétricos, y el personaje de Antonio tiene que poner una resistencia porque sabe que está siendo algo indebido. Porque es claramente indebido juntarse fuera con alumno. Aunque antes sabes que no era tanto. Juntarse a un café con un profe no. Estoy hablando del 2012. No me acuerdo de unas viejas le llevan a almorzar a la casa. Como los profes de educación física carretear los fines de semana. Pero eso es otro tema. El tipo sabe que está haciendo algo indebido y se siente perseguido. Pero ya se sienta dentro también de una empresa súper absurda. Y ahí yo tomé también un atajo que puede ser gratuito, porque ¿por qué se involucra en esa búsqueda del padre? Eso fue un riesgo, ¿cachai? Nuevamente me creí Rodrigo Rey Rosa, que bueno, está en un momento narrando, y bueno, de un momento a otro el tipo ya entró a la mafia, ¿cachai? Es un atajo semántico riesgoso. Y por eso yo dudé mucho de cuánto había que mencionar la hilaridad de la novela. Porque realmente Antonio era un tontorrón. Y se me ocurrió después que
Se me ocurrió después esta figura de Gustavo, que es el padre biológico de esta muchacha, Este abogado sin hacer spoiler. Abogado. Abogado con muchas fracturas también. Y finalmente Antonio, no vamos a decir, pero como que lo utilizan igual, al personaje. Lo utilizan de un lado, de otro, y al final lo único indemne en todo esto son los dos, son Antonio y Agustina. Pero en el fondo Antonio se sabe utilizado. Y no se siente incómodo de alguna forma. Claro, es impertinente y torpe, y por supuesto que esta fascinación que le provoca, ¿cachai? Esta muchacha que está súper fuera de lo que él se mueve cotidianamente, tipo conmigo con la mamá, que tiene una vida amistosa, y él tampoco nunca le ha gustado hacer clases. Entonces como que llega, de alguna forma, esta bomba de lo distinto. De una niña que lo involucra, lo chantajea, lo tenía que dijeron, que lo pone contra las cuerdas a su conveniencia. Por supuesto que si hay pasajes que pueden ser de una cercanía, ¿cachai? De una alusión afectiva erótica, pero tampoco era la idea. No tendría problema en haber hecho. Es que tampoco se lee forzado. No, pero hay un momento en que conversaba con se dio más bien orgánico. Es que, ¿qué pasa si efectivamente, bueno, una historia de un profesor que tiene un romance con una alumna, que hay muchas historias así. De hecho, me pasó algo divertido. No lo voy a contar sin nombres, pero me llegó también un mensaje en el Instagram, un inbox, ¿cómo se llama? Un direct. Un direct donde un tipo de unos 50 años le hayan dicho, me recomendaron, con mucha falta de ortografía este mensaje, que le hayan recomendado mi novela, la no sé cuánto, porque él tiene una historia similar, porque él se casó con una alumna y me felicitaba. Entonces, de alguna forma, queda un poco en el aire de las 50 personas que consumen el libro en Chile, que una novela de un romance. Y se fue de reporte y denunciado. No, claro, el tipo ya hecho su vida, o sea, tenía 3 hijos, le mandé felicidad, pero si yo hubiese, al menos, ¿cachai? En borrador previo, caminando, hubiese tenido una relación con los editores, no tendría problema en escribir la historia de un profesor que tiene un romance con un alumno, o sea, nada, ni un asesino, ni un violador, ni un... está operando como escritor. Pero estas alusiones como son efectivas, sobre todo al final, que son más confianza que erotismo, se dieron para cerrar, ¿cachai? Ciertos cabos de la historia, para que sirva verosímil, porque es muy estúpida a mí me pasa que contarla es muy estúpida. El mensaje es como, ¿por qué un weón se va a involucrar en la búsqueda del papá de una niña? La pata es inverosímil, nadie lo ha leído así, pero es como, no, ¿por qué? ¿Cómo eso es tan weón? Y juntarte y perder tu tiempo es torpe. ¿Cómo recibiste por parte de tus lectores o la crítica especializada las impresiones del libro? Claro, en este caso, por esta señora fue raro porque... No tocar a esta señora sería... Es que fue... No, lo mismo. O sea, ella tiene todo el legítimo derecho. Pero me pasó... Con No me vaya a soltar hayan muchas interpelaciones. O sea, por supuesto, celebratoria. Pero de repente mucha gente que me decía, oye, podría haber hecho esto o otro. ¿Por qué no se quedó el personaje con esto? Oye, no me gustó esta parte. Oye, qué bonita la historia, pero puta, el personaje no hace nada, un cobarde. Me di cuenta que le pedían moralidad. Y yo como no soy tan bueno para hablar en serio, como que decía, puta, el libro es mío. Será, o sea, no, será, y bien, y con esto ocurrió que me da la impresión que llegó un público menos lector. Y por eso el feedback fue muy positivo. O sea, pero una lluvia de exagerar, de comentarios hiperbólicos, que es el mejor libro de todos, que puta gracia. Y muy bien tomado, como le decía a tu colega en Concepción, para tomar, por la comunidad docente.
¿Cachai? Nadie se ofendió, sino todo lo contrario. Oye, qué bueno, cómo retratáis esto. Eh, el mío de la Agustina, es brillante. Y realmente ha sido así, excepto esta crítica en particular, Nadie le... que fue esto, Es que nos dejó estupefacto. fue la única crítica que, o sea, la única persona que en su crítica leyó Sí, una mala... hasta el momento sí. Le dio la vuelta así como, claro, te trató de degenerado de... O sea, me imagino que A ti, por lo menos. No a Antonio. ¿al autor? Claro. Así lo entendí yo. Sí, muchos lo entendieron así. Ahora, claro, lo que dice en particular que esta novela promueve el abuso. ¿Ya? Sí. Insisto, no quiero mucho referirme a ella ni el tema tendrá sus razones, pero sí nunca más alguien me interpretó de una manera similar, excepto este señor que me mandó felicidades porque era una novela tan bonita como su vida. Por eso él tendrá su razón y su lectura. Un escritor maneja de alguna forma el proceso quirúrgico de la obra, pero yo soy de la idea, aparte de una gente que me alentaba por ahí como a interpelar, como que la recepción no es cuanto de uno. O sea, el receptor, y si esta señora en particular tuvo... ¿Es como te instan al derecho a réplica? Es que no se me ocurriría algún derecho a réplica. Ahora creo que esa crítica tiene, por ejemplo, insisto, totalmente legítima. Hay un medio, hay un editor que lo respalda para salir publicada. Yo podría interpelar más o menos porque hay una precisión argumental. O sea, se habla de de que de alguna forma el personaje Antonio espera a los 18 años para tener una intimidad sexual con ella. Y claramente espera a los 18 años para contactar a su padre. ¿Cachai? Por ahí está expresión, pero tampoco quiero meterme más y tampoco me gusta hablar de ella y de ese texto porque no soy el encargado, ¿verdad? ¿Cuáles son tus referentes literarios? Muchos. ¿Alguno que se te venga en este momento a la cabeza? Son por época, son bien cambiantes. Pero yo creo que el autor que más he leído con mayor atención ha sido los japoneses, Yasunari Kawabata, Yuki Mishima, Gensaburo E. Lo he leído y me ha apoyado por textos, digamos, que han un contexto sociopolítico de donde fueron producidos. Pero la literatura latinoamericana también y consumo mucha literatura también contemporánea. Y me pasa hace rato ya que me aburre y me gasta mucho el juicio, para positivo o negativo. Pero necesito saber qué se está produciendo. También, ¿por qué no decirlo? Yo soy editor y tengo que saber cuál es el termómetro que está ocurriendo, pero siento que estamos en un tiempo privilegiado de distribución, de cómo nos están trayendo libros de editorial independiente, cómo estamos descubriendo autores, tenemos acceso a una cantidad de... cómo los autores nacionales están publicando cada vez más en más plataformas. Estamos en un tiempo privilegiado, o sea, yo puedo venir acá a la Querido Forestal y llevarme 3 libros al mes de autores independientes y los voy a leer y voy a entender qué están haciendo, cómo lo están construyendo, los voy a agrupar mentalmente en la cabeza, pero no me interesa si son más que son buenos o malos, sino el que encuentro bueno me lo voy a repetir, ¿cachai? Pero me interesa mucho sobre todo saber qué se está leyendo. Mucha literatura latinoamericana leo, mucho. Nunca he dejado de leer a Onetti, nunca... Poesía también leo mucho. Tengo la suerte de trabajar cerca de Lumen, ¿no? O trabajaba. Pero me encanta hacerme mapas mentales de poesía norteamericana, de poesía latinoamericana, y mucho narrativa gringa, me encanta. Me gusta lo gringo, cuentista gringo. John Cheever me fascina. Siempre ando buscando los intersticios de cómo construir una historia. ¿Y de lo nacional? ¿Alguno que quiera destacar?
O algún favorito. Mi escritor favorito nacional. Más que complicarme como personalmente, después el listar después se me va uno. Pero te puedo hablar de realmente creo que una generación, esta que está ahora, menos 50 años, mucha más precisa y con mucha más plástica que la generación de los 90 por lo pronto. Por supuesto que los del 90 tienen el enorme mérito de venir de esa resaca cultural. No me gusta tampoco liquidarlo, pero la cantidad de propuestas que... O sea, lo que más maravilla últimamente es la obra de Gonzalo Mayer, que tiene mi edad, o sea, tiene 2 años más, no sé. Es un foco realmente particular, extraño, porque tú puedes construir bien una historia, puedes parar, puedes tener buena prosa, puedes cerrar algo con coherencia, con detalles, con estructura, macro texto, micro texto, pero el foco, ¿cachai? De lo extraño, lo exótico. Pienso también en la rareza y en la auténtica excentricidad de la obra de Matías León, mi amigo, no tengo problema en decirlo. Ahí tenemos un lenguaje y unas propuestas mucho más experimental. O sea, Matías hizo un libro de Consejos de Agua. Pero podemos leer tanto a Matías León y están haciendo al mismo tiempo Gonzalo Mayer. Y de años después nace la Paulina Flores, que más que escribir bien, insisto, más que formar bien el ABC del cuento, el decálogo del cuento, están narrando desde un foco muy particular, incluso extraño. Cuando el cuento de la Paulina, que se juntan las dos amigas que trabajaban en el Fridays, no sé, era una cosa que se ponían gorro, eso ya es novedoso. Pues. En el ABC del taller de cuentos te decían, no te ocupes de detalles, que la novela avance. Mike Wilson. El Mike nos da un hachazo que hizo en los talleres, no te quedes en el detalle, avanza la escena, sigue, baja la pelota al piso y distribuye. El Mike hace una novela, La ciencia oculta, radica, tú viajáis psicológicamente. Es un autor, hace poco leí, leí atentamente, la volví a leer porque la leí muy sobrepasada, a Pieza Moblada de Valentina Blanco, que es una muchacha muy joven, de buen narrativo, cuneta. Bueno, ¿no? Pero ahí tú veis, Mario, insisto, un asunto de retruécanos, de cómo habláis, no de cómo escribes. Es de cómo diablo enfrentáis esta historia, ¿cachai? Y ahí en eso yo creo y por eso admiro tanto a Gonzalo, a Mayer. Porque el tipo es genuinamente como excéntrico, los cuentos esos que sacó Hay un mundo en otra parte, de literatura random, el material rodante también. Hay un mundo muy bueno. No sabéis de ¿por qué está weando? Está hablando de una gallina. Pero esto es fascinante, pues, o sea, el tallerista antiguo, el ABC, uno que también ha hecho talleres literarios, todo. Puta, generalmente cuando criticáis un cuento, así, no, pues, bueno, no te quedes en eso, que tiene importante el sonido que hacís cuando estáis meando. Todo, pues, bueno. ¿Cachai? Entonces te insisto que somos una generación súper privilegiada y yo me siento muy privilegiado como lector de convivir con estas personas que me las puedo encontrar en Providencia o venir a la Galería Forestal y sacar los libros, y que hay editoriales que están apostando. O sea, a Gonzalo antes lo leíamos minúscula en España como a 40 lucas, ahora hay una distribución, un manejo distributivo que está más accesible. La Paulina está acá escribiendo su próxima novela, aparece Cunetas, apuesta por Valentina, y obviamente que cuando voy a terminar de decir esto, bueno, está Juan Pablo Roncone, Hermano Siervo. está ahí, pues. Juan Pablo anda por ahí pensando cuándo y qué y cuánto escribir, pero pues lo tenemos acá, pues. Lo encontramos acá en la tarde a Juan Pablo y esa mirada así excéntrica. O sea, imagínate tú llegar a un taller y decir, puta, es la historia de un canguro que se cae, weón, en el sur de Chile. Pero como rebuscado, inverosímil.
insisto, es una voz, porque escribir bien se puede, gramaticalmente, la sintaxis, bajar los temas a tierra, editar, los editores podemos dejar un texto público, ¿cachai? Pero hay desde que estén haciendo esta gente con esta voz, Simón Soto, más que Mateo Franklin, la pesadilla del mundo. Chucha, pero ¿por qué narra eso? Fascinante. Y está ocurriendo con tipos nacidos en el 80, el 85, el 90. Así que realmente privilegiado como lector chileno. Y bueno, y ojo que la Nona ya está en un camino de consolidación. La Cintia Rimsky, una narradora estupenda y también un poco extraña, elíptica. Y celebraron una y otra vez que Marcelo Mellado está vivo. ¿Cachai? Que el profesor está vivo. Y es más joven que todos los jóvenes. Es un delirio. Me sigue impresionando Mellado. ¿Sí? Me impresiona mucho. Como está cada día más joven. Una forma de agarrar, una chucha que tira, precisa. Y es chileno, son todos chilenos. Y bueno, vienen los argentinos y ya, ahora van de los brazos, pues. Esa generación de argentinos de 50 años son un delirio, ¿sabes? Como realmente es como si Maradona y Messi estuvieran juntos, pues se nació en la misma época. Un Falco, la María Enrique, la Samantha, ¿cómo se pronuncia? Nunca se pronuncia. Estamos en un momento, en un pulso, en un horno fascinante para meterse en literatura contemporánea. Contemporánea me refiero, también ya ha pasado los últimos 40 años. ¿Cachai? ¿Dónde te sientes más cómodo siendo editor o escritor? Editor. ¿Por qué? Yo creo que esto también es por rodaje, por hora de vuelo, porque uno edita. O sea, hay decenas de libros al año que están a tu cargo y los conocí desde que eran embriones a veces. Y todos de distinto estilo. Claro, todos con focos distintos, autores distintos, sensibilidades distintas. Y de alguna forma el escritor nace como esas 2 horas que tú te dejáis para volver a ser tú. Y editar también es escribir, de alguna forma. Escribir también es leer. Y así que por oficio, por lo que sea, primero soy editor. Si empiezo a ser menos editor, quizás me agarro más tiempo de escritor, me voy a sentir más escritor. No sé, pero como que soy editor en verdad. Como un editor que escribe. Es ordinario eso un poco. O sea, ¿Un editor que escribe? sí, porque aquí. ¿Pero un editor que lee también? Porque Es que el editor tiene que leer. Ya. El editor tiene que leer y leer a distintos niveles. Ajá. Y el editor también tiene que leer lo malo. Ajá. No, ese editor que yo leo solo los platos. No puedo leer lo malo. ¿Por qué falla un texto? Entonces, y leer noticias, tal, la noticia que está pasando aquí acá. Hay noticias muy raras, weón. Son fascinan. ¿Cómo definirías en una palabra un concepto? El sol tiene color papaya. No. ¿O una idea? Adjetivo. O objetivo. Lo que se te venga a la mente. Amor. Amor. Es un buen término. No. ¿Cómo no me tiro usted preparado antes para... Siento nervioso. Lunes. Tampoco le des pautear. No. Hay gente que pautea su entrevista. Sí, no te voy a decir cuánta gente me ha pedido lo mismo. No, yo lo veo como editor preocupante. O sea, bueno, quiero no jugar. Un concepto. Una explosión, una supernova de novedades. Una supernova. Y de confianza, mutuo. Una Una extraña, ambigua confianza. Que se generan estos 2 personajes tan distintos y como que se salvan igual. Es un buen concepto el que lo engloba. El sol tiene color papaya. Dale Campuzano, decirte que este libro tuyo me gustó mucho. Si bien me gustó el No me vayas a aceptar. Con mayor atención
me Más mantuvo- luminoso. Más luminoso. Me mantuvo en vilo la relación de estos dos muchachos. Mm. No vi maldad como aquella señora. Porque yo no vi maldad aquí. En ningún caso. Y podría haber maldad, pero... No, yo no la vi. Fue una relación, hay una relación sugerente, sí. Está al borde de, pero no pasa nada. No hay un amor, un amor filial de alguna forma entre estos dos personajes. Y realmente inverso, ¿no? Hace poco dijeron eso. ¿En Un serio? cabro del medio, no se me olvidó. Que Agustina también es como la mamá de este tipo. También lo contiene. Claro. Ajá. No, y lo manda. Tampoco tiene mucho criterio de acción. Pero lo conduce como quiere. Sí. Y Antonio está súper entregado. Claro, trata de resistir, pero muy... Porque al final entretiene, le da risa. Sí. Es cariño, como... son amigos. Le diste un poco de luz a Antonio. Sí, pues. Ajá. Sí, pues la había pasado mal. Le diste este sol color papaya. Y acá no lo pasa mal, acá finalmente ya, sí. Es un libro más luminoso en todo caso. Sí, como lo mencionas. Y obviamente agradecerte, Dani Campuzano, como lo agradecemos a los envíos de The Libro Show, que es con regalos. Ya. Qué mejor te invitan. De Jorge Lillo Valenzuela, recita tu receta, que es un recetario de cocina en décimas, Ah, mira. editado por Liberalia Ediciones. Sí. Y además, Sí. a pesar de que ya la tuviste alguna vez, no No, la nunca está de tengo, más. la tengo y tiene usanza. ¿Tiene usanza? Hay usanza. Sí, Bueno, sí. ya tendrás, ahora tienes dos y esta tendrá más usanza. La taza que estuviste ¿Tú me recién acuerdas de del- ti? ¿Eh? Falta mi plato de pan. Y... Ahí tengo que hacer la losa. Tengo que hacer la losa. Tengo Tengo que que mandarte una hacer- foto ¿cachai? De la 11 Little Show. Claro, alguna vez me lo pidieron firmar y dije, ¿cómo te firmo una taza? Pero ese es suyo, maestro. Muchas gracias. Y hablemos del futuro. ¿Hay algo en el ¿Existe el futuro? ¿Hay un futuro después de Como autor, como autor? sí, hay una novela que se está escribiendo que se publica el 2021 Ujú. o 2020 quizás. No voy a decir dónde y cómo ni por quién, pero transcurre en un pueblo al sur de Chile. Como para que la pollera no se entere. Claro. Sí, porque ayer me mandaron a vender libros, No, si lo vi. ¿cachai? Ujú. Y yo, perdona, pero las manos yo no me las puedo ensuciar, pues. No le No, porque yo soy escritor, pues, ubícate. Claro, renuncio a una pega, bueno, ponte la camiseta de la empresa, no te hace pollo y yo no sé sumar, pues, weón. ¿En serio? No, pues, weón, ¿cómo has vuelto? Me pagan con 20, vale 14 lucas, me cuesta. Y le pasé el look. Oye, faltan 5. ¿Qué? Concentrado, me robaron, weón. Me puse a hablar con una cabra ahí, como llegó un weón atrás, no sé. Y me robó 10 libros. Sí. No, pero es una historia en un pueblo del sur de Chile, que no tiene nada que ver con Antonio. Vamos a bajar la trilogía. Si existe una trilogía, la vamos a bajar después. Que tenga descanso nuestro antihéroe. Pero tienes ganas de extender el universo. Por ahora no, pero pueden ir. Hay cosas, No a futuro, no a corto plazo. hay cosas lindas como que va a tener una versión fílmica. Ah, qué buen. Bonito, Es una muy buena noticia. bonito. Pero esto es lento. Ujú. Tampoco puedo decir dónde es, pero puta que es lento. No se ganan los fondos, digo. Pero está en camino, está ahí, ya tenido acercamiento. ¿Película, serie? Es serie, Serie. Ujú, chistoso. ujú. ¿Cachai? Entonces quiero más o menos que se haga ese vuelo y que la papaya tenga un poco más de rodaje porque hay esta gente que sigue. Como que ahora me pasa, después a los autores, después como el mes 2 meses de publicación, Ujú. empieza a llegar los feedback recién, porque como que la leen recién, ¿cachai? Yo tuve ese termómetro, bueno, lo tengo mis autores también, como que primer mes la prensa, todo el huevo, pero ya como a los 3 meses, 4, la gente ya la leyó, ¿cachai? La tenía en el velador. Ya la analizó, ya la masticó. Y me ha pasado que la última semana ha sido persistente. Ya, Y es bonito. Bonito, papá, bonito. fantástico. Así Fantástico. que la próxima novela es de enclavado en un pueblo del sur. Fantástico. Bueno, nuevamente agradecerte, Daniel, que tuvimos la suerte de pillarlo en Santiago.
Claro, soy un escritor de provincia. Ahora eres escritor de provincia, ahora estás al lado de Mellado. Estoy al lado del profesor Millán. El profesor Mellado. Estoy a punto de postular al comité de escritores y poetas del Marga Marga. Del Marga. Estoy a punto de ser aceptado. Ya. Tengo que ir a una reunión allá, en una chopería. No sé cuál va a ser la prueba de ingreso. Ah, finísimo. Sí. Pero nunca en mi vida he pertenecido a algo. Ya. Yo solo pertenezco a mi equipo de fútbol, el Monte. Ya. Pero estoy muy emocionado porque imagínate ser parte de un gremio, yo que soy un anarquista. Y he venido desde la capital. Claro, que me gusta. No, igual soy un poco región. Ya. La región, ¿no? O sea, es que así hablamos los de la región. De región. Ah, no, yo no soy de región. No. Se nota. No sé. Pero sí, yo soy un escritor de provincia. Ujú. Eso me gusta. Voy a ser como el escritor del pueblo, ¿cachai? Ya. Con sombrero alón, un de tomate, traído, En una chopería. buena chopería. Ujú. Hay gente interesante en Concón, Ya. pero muy interesante. De aquí, si lo pillan, por favor, foto. Claro. Y un saludo para las alianzas, por último. Ahí se puede ver. Bueno, ya para finalizar, leer una pequeña semblanza de lo que escribí para redes sociales acerca de El sol tiene color papaya. Daniel Campuzano retoma al sumiso Antonio de No me vayas a soltar en El sol tiene color papaya, su nuevo libro. La autoridad de Antonio en el salón se ve en entredicho ante esta alumna grosera y puntuda, pero que es capaz de ver en ella el abismo en el que vive, como no lo ha hecho nadie, ni siquiera su disfuncional y millonaria familia. Pero en cambio, la joven Erisca Agustina, que ve en este imberbe profesor la aventura que buscaba, la vía de escape a la verdad que buscaba, en la cuota de realidad que buscaban el uno del otro, y que no le podía dar su castillo de naipes. El sol tiene color papaya de Daniel Campuzano, editado por La Pollera, libro que lo pueden encontrar, ¿pueden? Por supuesto. Libro que lo pueden encontrar en espacioforestal.cl o viniendo a la Casa Club de Queleo Forestal en Merced 76, Comuna de Santiago. Daniel Campuzano, siempre un gusto, placer conversar contigo. Un honor siempre mirarlo, como dije, bendecido y de habitar esta catacumba. Este emulador mental que es Queleo Forestal. Con carácter ya sagrado, no lo decir. Como Fantástico. entrar acá y a un templo, no es que venga a... No está la frialdad de la otra entrevista. Ujú. Ah, Te dan alcohol, hay que decirlo. ¿Puedo decir la casa? No, sí se puede, por supuesto. No se puede decir. Gracias a Liberalia también. Felicidades por el trabajo de Liberalia. Daniel Campuzano, gracias. Chao, chao. A los presentes, gracias, y que nos están viendo en redes y en Radio Touch, gracias. Nos vemos en otra hora de conversación. Gracias.